Historia del estudio de la célula. Hasta hace relativamente poco tiempo, hace 300 años, la ciencia no se basaba en la observación, pero se sabía, según Aristóteles, que el hombre estaba formado por partes pequeñas que componían un todo, pero no se conocían debido a la falta de avances técnicos y al marco filosófico. En el siglo XVII aparece la citología e histología como ciencias, debido a Bacon, Descartes, entre otros, y lo que era una ciencia especulativa pasó a basarse en la experiencia y la observación. Con el tiempo se dieron avances tecnológicos y se empezaron a usar lentes para aumentar el tamaño de las cosas. El primero que utilizó las lentes correctamente fue el holandés Anton van Leeuwenhoek, quien consiguió aumentos de hasta 250 veces el tamaño del objeto observado. Esto dio lugar a que fuera el precursor de los conocimientos citológicos. Es el primero que realiza observaciones microscópicas racionales. Realizó observaciones de todo tipo y sus descripciones de glóbulos rojos, espermatozoides, entre otros. Sin embargo, todavía no sabía cuáles eran los componentes básicos de la materia viva. Eran simplemente observaciones. Luego aparece en escena Robert Hooke, quien fue miembro de la Royal Society, primera asociación científica y muy selecta, y presentó a Leeuwenhoek a la Royal Society, los cuales lo aceptaron. Hooke mejoró los microscopios y realizó más observaciones. Fue el primero que utilizó la palabra célula para describir lo que veía. Eligió este término porque observó la pared de una célula de corcho y al parecerse a las celdillas de un panal le puso ese nombre. En el siglo XVIII la ciencia no avanza apenas, pero será entrando el siglo XIX, en 1820 aproximadamente, cuando la ciencia se expande. El marco filosófico era el adecuado y los avances técnicos eran muy grandes debido a la revolución industrial que repercutió en la mejora de los microscopios. Tomando como base a Hooke y a Leeuwenhoek, dos alemanes independientemente, Matthias Schleiden, los vegetales, y Theodor Schwann en los animales, se dan cuenta de que hay algo común, independiente e igual, que da lugar a las estructuras que observaban, la célula. Es así como surge la teoría celular, cuyo postulado es: las células constituyen las unidades estructurales y funcionales básicas que componen los seres vivos. Esto era la unificación de todo lo que se sabía acerca de las células. Por la misma época, un médico, Xavier Bichat, introduce el concepto de tejido sin utilizar el microscopio. Seleccionaba alguna parte de un ser vivo y lo reducía al mínimo, hirviéndolo. A ese mínimo lo llamó tejido y lo definió como parte esencial que constituye el órgano y que posee propiedades homogéneas. Posteriormente a Bichat surge Rudolf Virchow. Tomó el concepto de tejido y lo unió a la teoría celular, y debido a la mejora de los microscopios y las técnicas de tinción, vio que Bichat estaba equivocado y que los tejidos estaban formados por células. Y además sugirió que toda célula proviene de otra célula, cuando hasta entonces lo que predominaban eran las ideas preformacionistas. Asociado con otros estudios, en esta época Gregor Mendel promulga sus leyes de la genética. Se mejoran los microscopios en 1850 y además también se desarrollan las técnicas de tinción. En la actualidad, en pleno siglo XX, disfrutamos de grandes avances técnicos, pero bueno, veamos cronológicamente los sucesos. A principios de siglo se tenían microscopios ópticos y técnicas de tinción muy desarrolladas que propiciaron un gran desarrollo de la citología. Personajes importantes de esta época son Hugo de Ries, Santiago Ramón y Cajal, entre otros. Hugo de Ries descubrió cómo las células transmiten sus caracteres a su descendencia. Él cree que es el único, pero ya Mendel lo había propuesto en el siglo pasado, y entonces se dedica a unificar lo que él había descubierto con las leyes de Mendel, dando lugar a la citogenética. Así tenemos que la célula es la unidad estructural, funcional y genética. Esto es la teoría celular al 95%. En el caso del cerebro pensaban que no habían células sino una masa protoplásmica continua, debido a que estaba formado como una red, cosa que casaba con la religión que pensaba que el alma se encontraba en el cerebro. Pero con Santiago Ramón y Cajal se vio que el sistema nervioso estaba formado por un tejido de células. La demostración le valió el Premio Nobel de Medicina de 1906. Así dijo que no había excepciones a la teoría celular. Más adelante, Harrison y Carrel
Probaron a disociar células y vieron si podían crecer cada una por separado. Es la técnica de cultivos celulares que consiste en mantener una célula viva en cámaras especiales. Se inventó en los años 30 el microscopio electrónico por Luschka. Utilizó en lugar de luz natural electrones. Los electrones proporcionan más definición, pues la longitud de onda de la luz natural es de 0,4 micras y por tanto no podemos ver con luz natural lo que sea menor de 0,4 micras. Con electrones la longitud de onda es de 0,1 nanómetros. Pero dado que las muestras debían prepararse en vacío, su aplicación se retrasó 20 años. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un grandísimo desarrollo en el que por fin se usa el microscopio electrónico, siendo uno de los grandes avances el descubrimiento a finales de los años 50 de la doble hélice del ADN. La teoría celular puede resumirse en que la célula constituye la unidad estructural y funcional básica que compone los seres vivos. No hay unidad de vida autónoma más pequeña que la célula y una célula proviene de otra célula.